La tarde en Uruapan comenzó a romperse sin previo aviso. A las 15:58, una vibración extraña recorrió la brecha conocida como la Palma Seca, un tramo que normalmente solo es cruzado por agricultores y transportistas locales. Esa vibración, sorda, profunda, casi mineral, fue el primer síntoma de que algo estaba cambiando en el ambiente, incluso antes de que la Marina lo detectara por radio. Los habitantes de la zona lo describieron igual. Primero fue como si el piso respirara, luego vino el sonido. A las 16:10, un ruido seco atravesó el valle. No fueron detonaciones, no fueron helicópteros, era una mezcla entre zumbido metálico y aleteo mecánico. Un sonido que parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. Los perros comenzaron a ladrar, las gallinas corrieron hacia los corrales, el viento se detuvo por completo, como si la sierra hubiese decidido guardar silencio para escuchar lo que estaba por ocurrir. En ese mismo minuto, el convoy de la Marina avanzaba por la brecha, confiado, regresando de un enfrentamiento previo que había dejado 78 integrantes del CJING abatidos. El polvo aún seguía suspendido en sus uniformes y las llantas marcaban huellas profundas en el camino húmedo. Nadie dentro de los vehículos imaginaba lo que se acercaba. A las 16:02, uno de los operadores levantó la vista al cielo. No vio nada la primera vez. El sol del poniente cegó sus ojos por un segundo, apenas lo suficiente para ocultar lo que estaba descendiendo entre las nubes. Volvió a mirar. Allí estaba, un objeto oscuro, pequeño al principio pero bajando demasiado rápido para ser un pájaro, demasiado silencioso para ser un helicóptero. «Capitán, tenemos algo arriba», dijo por radio con un tono que no usaba desde hacía meses. El primer dron apareció completo a las 16:03. La estructura era irregular, con hélices expuestas y un armazón que reflejaba la luz del atardecer como si estuviera recubierto de aceite. No temblaba, no corregía altura, no oscilaba, simplemente descendía con una precisión que no coincidía con los modelos improvisados que suelen verse en Uruapan. A los pocos segundos, un segundo dron emergió detrás del primero, bajando también de manera perfectamente vertical. Y luego un tercero más pequeño, pero igual de estable. 3 sombras alineadas sobre la brecha, como si hubieran estado esperando ese momento exacto para mostrarse. Los marinos frenaron. El polvo se levantó como una nube beige que cubrió los parabrisas. El capitán intentó comunicarse con base. «Control, aquí Alfa 3. Tenemos objetos aéreos sin identificar. Solicito interferencia, ruido blanco, silencio». A las 16:05, el dron más grande se inclinó hacia adelante, adoptando un ángulo que, según analistas consultados después, no debía ser posible en modelos caseros. Ese movimiento generó un destello pequeño en su costado derecho, apenas perceptible, pero suficiente para activar las alertas internas del convoy. «Están marcando posición», murmuró uno de los operadores. Los drones respondieron al comentario como si hubieran escuchado. Bajaron 5 metros más, proyectando sombras compactas sobre el camino. El aire comenzó a vibrar con un zumbido grave, profundo, casi pulmonar. Desde un rancho cercano, una familia observaba la escena con los ojos muy abiertos. «Eso no es vigilancia, Weinstein. Eso es dirección», dijo el padre. Nadie le preguntó por qué estaba tan seguro. A las 16:07, los drones empezaron a moverse en formación, no hacia arriba, no hacia los costados, sino hacia adelante, como si estuvieran guiando el convoy. El capitán ordenó avanzar con precaución, pero ya era tarde para controlar el ritmo. Los drones aceleraron de golpe, obligando al convoy a seguirlos para no perderlos de vista. La brecha comenzó a estrecharse, las montañas se cerraron sobre el camino, la luz del sol desapareció detrás de los paredones naturales, y en ese tramo exacto, el que los locales llaman el corredor negro, ocurrió lo que cambiaría por completo el tono de la noticia. A las 16:08, un punto rojo apareció en lo alto del cerro. No era un dron, no era reflejo del sol, era una señal humana.
Justo en ese instante, los 3 drones descendieron al unísono, cortando el aire con una fuerza que levantó una tormenta de polvo seco, envolviendo al convoy en una nube densa que redujo la visibilidad a menos de 2 metros. Los marinos entendieron la magnitud de la situación. No estaban siendo observados, no estaban siendo acompañados, no estaban siendo vigilados, estaban siendo dominados. A las 16:09, la nube de polvo seguía suspendida sobre la brecha como una cortina opaca. El convoy avanzaba apenas unos metros, las llantas crujían contra la grava húmeda y las luces delanteras apenas lograban atravesar el velo beige que cubría todo el corredor. El zumbido de los drones era ahora más grave, más áspero, como si hubieran cambiado de modo o estuvieran recibiendo instrucciones nuevas desde algún punto oculto en los cerros. El capitán golpeó la radio otra vez. «Control, aquí Alfa 3. Repito, no tenemos señal, estamos en corredor estrecho y con objetos aéreos encima. Solicito ruta de extracción». La respuesta fue la misma: ruido, interferencia, silencio. A las 16:10, uno de los drones descendió tan bajo que sus hélices comenzaron a levantar piedras pequeñas, haciéndolas rebotar contra los parabrisas. Cada golpe sonaba como un aviso, como un llamado a detener el paso. El convoy frenó por instinto. Las sombras de los drones se fijaron sobre los vehículos, compactas y estables, como si estuvieran tomando medidas exactas del terreno. Desde una casa a medio kilómetro, una mujer observaba la escena desde el porche. Sostuvo a su hija pequeña del brazo y señaló el cielo. «Eso no es normal, mijita. Nunca los había visto moverse así». A las 16:12, el dron principal realizó un movimiento lento, pero decisivo. Retrocedió unos centímetros y se inclinó hacia la entrada del corredor. Esa acción, que duró menos de 2 segundos, fue interpretada por los operadores de la Marina como lo que realmente era: una orden silenciosa. El capitán gritó: «Formación cerrada, todos atentos al frente». Los drones respondieron inmediatamente. Subieron 3 metros y luego descendieron otros 2, dejando claro que cada centímetro que ganaban los vehículos era milimétricamente monitoreado desde el aire. A las 16:13, el convoy llegó al punto más estrecho del corredor. Aquí, los paredones naturales se acercaban tanto que cualquier maniobra lateral era imposible. El eco del motor rebotaba entre las rocas, generando una resonancia inquietante que amplificaba cada sonido. Fue entonces cuando apareció el primer indicio de que los drones no actuaban solos. Un destello metálico brilló entre los matorrales del cerro derecho. No era arma, no era espejo, era una lente, un observador. A las 16:14, el dron de la izquierda giró su cámara hacia ese punto, confirmando para quienes analizaban la transmisión rural que había coordinación entre cielo y tierra. El convoy no estaba siendo seguido, estaba siendo guiado hacia ese tramo estrecho con absoluta precisión. A las 16:15, los drones comenzaron a reorganizarse. Ya no estaban alineados sobre los vehículos, ahora formaban un triángulo invertido, con el dron más grande en el vértice superior. Esa formación, según analistas, solo tenía 2 propósitos: bloquear rutas de avance, reducir espacio de maniobra. Dentro de los vehículos el ambiente era tenso. Los operadores respiraban rápido, atentos a cada sombra que descendía sobre el capó. El capitán ajustó su chaleco y dijo en voz baja, más para sí mismo que para la radio: «Nos están empujando a un punto ciego». A las 16:16, el segundo dron, el que había permanecido más alto, encendió una luz roja intermitente. 3 destellos, pausa, 3 destellos, pausa, un código. Los habitantes de un rancho cercano escucharon la vibración que acompañó ese cambio lumínico. El ruido del rotor parecía haberse duplicado, como si la máquina respirara más rápido. En el interior del convoy, los marinos intercambiaron miradas tensas. Algo iba a ocurrir, algo grande. A las 16:17, el punto rojo del cerro volvió a moverse. No era un reflejo, era una figura humana, agachada entre las rocas, que ahora levantaba lentamente un brazo, una señal.
Los drones respondieron de inmediato, descendieron 2 metros más, adoptando una postura agresiva, casi horizontal, cortando el aire con una fuerza que levantó una pared de polvo delante del convoy. El capitán no tuvo que decirlo, todos lo entendieron al mismo tiempo. No era persecución, no era vigilancia, era coordinación táctica. A las 16:18, los árboles comenzaron a doblarse hacia adelante por el viento de los rotores. El corredor tembló, el aire se volvió pesado, cargado, expectante. Y entre ese ruido, una frase quedó registrada dentro de la cabina, dicha por un operador que miraba fijamente el punto rojo en el cerro. Si esto sigue así, esa gente nos va a encerrar. Fue la primera vez que alguien del convoy lo verbalizó. Y apenas la frase salió de su boca, los drones cambiaron nuevamente de formación. A las 16:19, el cambio de formación fue tan rápido que ni los operadores alcanzaron a procesarlo al instante. Los 3 drones, que hasta hace segundos avanzaban como una línea viva sobre el convoy, giraron en ángulos opuestos como si una instrucción silenciosa hubiera sido transmitida desde lo alto del cerro. El dron principal tomó la posición frontal, bajando casi al nivel del parabrisas del primer vehículo. El segundo dron se desplazó hacia el flanco izquierdo, iluminando el paredón con una luz blanca que vibraba con la misma frecuencia que sus hélices. El tercero, el más ligero, se colocó detrás, marcando la retaguardia con movimientos cortos, precisos, quirúrgicos. Desde el cielo, vistos por la cámara rural, parecían dibujar una letra sobre la brecha, una especie de V invertida que encerraba al convoy dentro de una geometría imposible de romper. A las 16:20, el capitán estiró la mano para tocar el vidrio del parabrisas. El dron estaba tan cerca que las hélices proyectaban un remolino de viento sobre el cristal, creando ondas de polvo que recorrían la superficie como si fueran criaturas en movimiento. «Esto no es bloqueo», murmuró. «Esto es dominación». Los operadores dentro de los vehículos se tensaron. El aire parecía comprimido. El sonido del rotor entraba por todos los orificios del blindaje, vibrando en el pecho de cada uno de ellos. Desde una casa ubicada a casi 800 metros, un hombre grababa la escena con su celular. En el video, según relató luego, se veía claramente cómo el dron líder se inclinaba hacia abajo, alineado directamente con el primer vehículo, haciendo que incluso los árboles del corredor parecieran inclinarse ante su presencia. «No se estaban acercando, Spooky», explicó el testigo. «Estaban bajando para empujar». A las 16:21 ocurrió lo inesperado. El dron trasero, el más pequeño, encendió una luz ámbar tenue, casi imperceptible para quienes no estaban en la zona, pero dentro del convoy, ese destello iluminó el interior del vehículo como un aviso. Los operadores voltearon al mismo tiempo hacia las ventanas laterales. El sonido llegó un segundo después, un golpe seco, contundente, que resonó en el paredón izquierdo. Luego otro, luego un tercero. El analista rural, viendo la transmisión, lo dijo en voz alta: «Los están cercando por los cerros también». A las 16:22, la figura humana del cerro, la misma que había aparecido minutos antes como un punto rojo estático, se desplazó hacia una roca más alta. Esta vez la postura era distinta. No estaba observando, estaba dirigiendo. Levantó el brazo, lo mantuvo en el aire 3 segundos y luego hizo un gesto hacia adelante. Los drones reaccionaron en sincronía absoluta. La V invertida se cerró medio metro más, estrechando la ruta del convoy hasta dejarla del tamaño exacto de su formación. El capitán intentó retroceder, pero el dron trasero descendió de inmediato, cortando la ruta con una precisión tan exacta que generó un microtornado de polvo detrás del vehículo. El camino quedó literalmente cerrado, atrapado entre 2 aparatos suspendidos en el aire. A las 16:23, uno de los marinos, respirando con dificultad por la tensión acumulada, dijo: «Nos tienen dentro del embudo». Y no se equivocaba. El corredor ahora era un embudo perfecto. Paredón a la derecha, paredón a la izquierda, dron líder al frente, dron trasero, bloqueando dron lateral, presionando hacia el centro. No había escape.
A las 16:24, el dron frontal proyectó un haz de luz aún más potente sobre el camino, iluminando una sección de la brecha que no era visible desde la entrada. Era un tramo descendente, angosto, cubierto por matorrales y piedras sueltas. Una ruta peligrosa que nadie tomaría voluntariamente, excepto si el cielo te obligaba. «Nos están moviendo hacia allá», murmuró el capitán, con la voz quebrándose por primera vez. Los motores del convoy rugieron por instinto. Las ruedas buscaron tracción entre la grava. El viento del dron golpeaba los espejos laterales. A las 16:25, la figura humana del cerro volvió a levantar el brazo. Esta vez no fue señal, fue sentencia. Los drones avanzaron al mismo tiempo. El convoy tuvo que moverse con ellos, atrapado en un avance que no controlaba, y mientras la brecha se estrechaba aún más, mientras la luz roja del dron lateral palpitaba sobre la roca y mientras el valle entero contenía la respiración, uno de los operadores lo dijo en un hilo de voz: «Si seguimos bajando, ya no va a haber vuelta atrás». Fue entonces, entre polvo, motores y el zumbido de las hélices, cuando el convoy entró en la zona que los pobladores le llaman el punto donde la montaña se traga el camino. A las 16:26 ocurrió el tipo de momento que, en cualquier sala de redacción, hace que los presentadores se enderecen en su asiento y digan la frase que nadie quiere escuchar en una cobertura en vivo. Atención, algo está cambiando en este instante, porque justo cuando el convoy ingresó al tramo conocido por los habitantes como el punto donde la montaña se traga el camino, los drones alteraron su comportamiento de manera tan abrupta que ni los analistas rurales lograron anticiparlo. El dron líder se elevó de golpe, no lentamente, no con un movimiento suave, sino con una aceleración inmediata que levantó una columna de polvo tan alta que por unos segundos tapó por completo la visibilidad de los vehículos. El dron trasero se desplazó hacia la izquierda con un giro perfecto, como si necesitara ampliar el espacio de presión sobre el convoy. El lateral, el que marcaba la formación, redujo su altura hasta quedar a menos de 2 metros del suelo, cortando la brecha en diagonal con una precisión quirúrgica. El corredor resonó con un ruido grave, un eco profundo que rebotó entre los cerros como un trueno contenido. A las 16:27, el capitán dijo lo que todos estaban pensando: «Están activando fase nueva». Los operadores se prepararon, los testigos en las casas cercanas dejaron de grabar. El ambiente entero se tensó, como si el aire supiera que algo más grande estaba por ocurrir. Fue entonces cuando el dron líder encendió una luz que nadie había visto aún, un destello blanco azulado que marcó la superficie de la brecha como un rayo silencioso. La tierra brilló durante una fracción de segundo, y en esa fracción todo cambió. A las 16:28, los 3 drones comenzaron a descender en un ángulo perfecto, formando un triángulo que cerraba la única salida disponible. El convoy quedó atrapado entre una pseudoformación aérea que para cualquier observador parecía más una maniobra militar que un movimiento improvisado. Desde un mirador natural, un hombre mayor lo narró así: «Los venían llevando, pero aquí los amarraron». A las 16:29, la figura humana del cerro reapareció, más alta, más visible, más clara. Ya no estaba escondida, ya no se movía entre sombras. Ahora estaba de pie, completamente erguida, mirando hacia abajo, como quien supervisa un movimiento final. El dron lateral respondió con un destello rojo. El dron trasero adoptó postura vertical. El dron líder se inclinó hacia adelante, bloqueando toda la visión delantera del convoy. Los motores temblaron. El polvo giró en remolinos. El viento se volvió más violento. A las 16:30, uno de los operadores bajó la mirada hacia su radio, que por primera vez en varios minutos emitió un crujido parcial. No era comunicación clara, no era interferencia natural, era una voz cortada, breve, casi devorada por estática, que apenas alcanzó a decir: «No avancen», en Bosc. Repito, «no», y luego desapareció. El capitán lo entendió antes que nadie. Estaban exactamente donde alguien quería que estuvieran, en el corredor, sin señal, sin espacio lateral, sin posibilidad de retroceder. Y en ese momento, justo en ese punto crítico,
el dron líder realizó el movimiento que confirmó las sospechas. Descendió lentamente, hasta quedar cara a cara con el primer vehículo, a menos de 1 metro, estático, imposible de rodear. Las hélices generaban un viento tan fuerte que las hojas se desprendían de los árboles como si estuviera pasando una tormenta encima del convoy. El polvo subía y bajaba como respiración pesada. A las 16:31, un operador dijo lo que se escuchó con claridad en la transmisión rural: «Esto ya no es cerco, es sometimiento». Y mientras el polvo cubría la brecha, mientras los drones bajaban un poco más, mientras la figura humana del cerro levantaba nuevamente el brazo para marcar una orden silenciosa, la cobertura de la transmisión dejó caer una frase casi automática, suave, que en cualquier noticiero aparece cuando el fenómeno se vuelve más grande que la propia narración. Para quienes siguen de cerca este operativo, se recomienda mantenerse atentos y suscribirse a esta cobertura, porque lo que viene, por lo que estamos viendo aquí en Uruapan, podría redefinir todo lo que hemos reportado hasta ahora. El dron líder giró, el polvo se levantó, la siguiente fase estaba a segundos. A las 16:32, el convoy quedó completamente inmóvil, no porque los marinos lo decidieran, sino porque el aire mismo, saturado por las hélices de los drones, convertía cada intento de avance en una amenaza directa contra la estabilidad del vehículo. La brecha se había cerrado sobre ellos como una garganta de piedra y el cielo, literalmente, había bajado a bloquearles el paso. El dron líder permanecía suspendido a menos de 1 metro del parabrisas, generando un golpeteo constante de viento que reverberaba dentro del casco blindado. El dron trasero mantenía su posición exacta, presionando el punto de escape. El dron lateral oscilaba en ángulos cortos, vigilando cada movimiento del segundo vehículo. Entre los tres formaban una cápsula aérea que convertía la brecha en un túnel sin salida. A las 16:33, el sonido en el corredor cambió de tono. Ya no era solo el zumbido profundo de las hélices, ahora era un ruido más fino, más agudo, una vibración que viajaba por las paredes del cerro como si viniera desde dentro de la roca misma. Los operadores se miraron entre ellos. Uno de ellos golpeó suavemente la puerta del vehículo, intentando determinar si la vibración provenía del suelo. Pero no era el terreno, era el aire. «Nos están midiendo», dijo en voz baja, y nadie tuvo necesidad de preguntarle qué quería decir con eso. A las 16:34, la figura humana en el cerro se movió por segunda vez. No fue un gesto amplio, no levantó los brazos, no hizo señales exageradas, solo cambió de postura. Dio un paso hacia adelante sobre la roca, inclinándose levemente, como quien observa algo que ya está bajo control. Ese pequeño movimiento bastó para activar a los drones. El dron trasero subió 30 centímetros. El dron lateral se colocó justo sobre la línea media del camino. El dron líder retrocedió lo suficiente para que el convoy viera lo que había delante. Fue apenas un segundo de visibilidad, pero un segundo bastó. Lo que se vio no era parte natural de la brecha, no era un derrumbe, no era vegetación caída. Era algo colocado ahí, con intencionalidad. Un cúmulo de rocas, troncos y láminas viejas bloqueaba el sendero unos metros más adelante. No era un bloqueo improvisado, era simétrico, limpio, acomodado, un cierre. A las 16:35, el capitán bajó 1 milímetro el volumen de su respiración y murmuró: «Nos trajeron hasta un tapón». Los operadores lo confirmaron sin hablar. El convoy estaba rodeado y guiado hacia una zona sin salida. Lo habían empujado, forzado y comprimido hacia un punto donde el control ya no era suyo. El viento de los drones seguía golpeando. Las hojas seguían circulando en remolinos. La luz del sol no entraba. Los cerros parecían acercarse cada vez más. A las 16:36, una piedra cayó desde la ladera derecha. Rodó por la brecha. Rebotó contra una de las llantas del vehículo central. Ese sonido, ese golpe seco insignificante a primera vista, provocó un silencio absoluto dentro del convoy, porque no era una piedra suelta, era señal de movimiento. Las radios seguían muertas, el cielo seguía controlado, la ruta seguía bloqueada, y entonces,
Como si el valle decidiera participar también, un eco profundo recorrió el corredor, un eco que no venía de los drones, sino de algún punto más lejano, más escondido, más alto. A las 16:37, uno de los operadores miró hacia el capitán y dijo con un hilo de voz: «Esto no fue reacción, esto fue planeación». El capitán no respondió, solo ajustó el casco, fijó la mirada en el tapón de rocas y exhaló lentamente. El sonido de las hélices volvió a subir de intensidad. El viento dobló las ramas. El polvo giró sobre sí mismo. El siguiente movimiento no vendría del convoy, ni del dron líder, ni siquiera del cielo. Vendría del cerro. A las 16:38, el cerro hizo su primer movimiento real. No fue un disparo, no fue una luz, no fue una explosión. Fue algo más simple y mucho más inquietante. Una silueta bajando 1 metro por la roca, paso a paso, sin apresurarse, como quien desciende a un punto estratégicamente elegido. La figura humana que antes solo se veía como sombra, ahora revelaba un contorno más claro, hombros anchos, postura firme, movimiento controlado. No parecía alguien huyendo, parecía alguien inspeccionando. Los drones reaccionaron inmediatamente. El dron líder descendió 10 centímetros, el lateral se movió hacia la derecha, el trasero inclinó su luz hacia arriba, como si estuvieran recibiendo una instrucción silenciosa. A las 16:39, el convoy se dio cuenta de otra cosa. No estaban siendo rodeados por casualidad, no estaban atrapados por mala suerte, no estaban en punto muerto, estaban en un escenario preparado. Uno de los operadores lo expresó sin querer, con la voz entrecortada: «Capitán, esto se siente como si supieran exactamente dónde íbamos a quedar». El capitán no lo negó, solo cerró los ojos por un segundo, evaluando mentalmente rutas, posiciones, distancias. Nada cuadraba, nada ofrecía escape, nada estaba a su favor. A las 16:40, el dron líder hizo un movimiento que dejó a todos en silencio. Giró sobre sí mismo 90 grados y apuntó su luz directa hacia el muro de rocas que bloqueaba el camino. La luz no era un simple foco, era un haz fino, blanco, casi quirúrgico, que delineó contornos que antes no se notaban. Allí, entre las rocas, había algo más: una lámina metálica semienterrada, un cable fino casi invisible, un hueco que no correspondía al terreno natural. El capitán abrió los ojos, se inclinó hacia el parabrisas y susurró: Eso no es un bloqueo, eso es un dispositivo». El operador del tercer vehículo tragó saliva. «¿Una trampa, capitán?». El capitán no respondió inmediatamente. El viento de los drones golpeaba con tanta fuerza que las piedras pequeñas vibraban sobre la carretera. A las 16:41, el dron lateral encendió una luz roja tenue. El color bañó la brecha como un pulso enfermizo. Los vehículos quedaron iluminados desde 3 ángulos diferentes: blanco frontal, rojo lateral, blanco tenue desde atrás. El capitán se dio cuenta de lo que estaban haciendo. «Nos están escaneando, midiendo posiciones, alturas, pesos. Esto no es persecución, es cálculo». A las 16:42, un ruido metálico se escuchó en lo alto de la pendiente. No era eco, no era viento, era un clic, un solo clic, tan claro que heló la sangre de todos los que lo oyeron. La figura del cerro se detuvo. Se inclinó apenas hacia adelante y levantó un brazo. Los drones respondieron al mismo tiempo. El líder subió 1 metro. El lateral se colocó directamente sobre el segundo vehículo. El trasero encendió su luz máxima, iluminando a todos desde atrás. A las 16:43, el capitán entendió el mensaje sin que nadie lo dijera. Algo iba a ocurrir, algo estaba preparado, algo estaba sincronizado, y el convoy estaba justo en el centro. El aire se volvió pesado, el polvo dejó de moverse, hasta los motores parecieron disminuir su vibración. A las 16:44, la figura humana en el cerro hizo el gesto final: extender completamente el brazo hacia el tapón de rocas. Un gesto que no era señal de advertencia, ni saludo, ni amenaza. Era señal de activación. Los operadores lo sintieron antes de comprenderlo. La brecha iba a cambiar.
La trampa iba a revelarse y la operación que los había llevado a ese punto recién estaba comenzando. A las 16:45, el sonido llegó antes que el movimiento, un zumbido grave, profundo, distinto al de los drones, un zumbido que venía de debajo de la tierra. El capitán abrió los ojos de inmediato. No, no es del dron, eso viene del cerro. Los operadores se tensaron en sus asientos. El suelo vibró apenas, como si una bestia gigante estuviera despertando bajo la brecha. Las piedras pequeñas comenzaron a saltar milímetros sobre la tierra compacta. A las 16:46, el dron líder apagó su luz frontal de un golpe. La brecha quedó en penumbra naranja por el sol del atardecer. Solo el dron lateral mantuvo su luz roja intermitente, pulsando cada 2 segundos como un latido artificial. La figura humana en lo alto del cerro se agachó. Un movimiento mínimo, preciso, controlado, como quien se prepara para el impacto que él mismo provocó. A las 16:47, el zumbido subterráneo cambió de tono, pasó de grave a agudo, de lento a acelerado, de vibración a algo parecido a un mecanismo. El tercer operador lo dijo en voz baja, sin darse cuenta de que estaba transmitiendo por micrófono. «Capitán, eso es un motor». El capitán se inclinó hacia adelante. «No un motor, un sistema. Algo está moviéndose bajo la roca». A las 16:48 ocurrió el primer cambio visible. El tapón de rocas frente al convoy se hundió 1 centímetro, como si la montaña hubiera inhalado. 1 solo centímetro, pero suficiente para que los vehículos se mecieran ligeramente hacia adelante. El conductor del segundo vehículo gritó: «Se está moviendo. La pared, capitán, la pared». El capitán levantó la mano. «No avancen, no retrocedan. Nadie se mueva». Los drones permanecían inmóviles en el aire, alineados como si estuvieran esperando la siguiente fase. A las 16:49, el dron de luz roja cambió su patrón. Ya no pulsaba cada 2 segundos, pulsaba 3 veces, luego se apagaba. Un código, una señal, un aviso. El capitán lo entendió demasiado rápido. Se viene apertura o detonación. El operador del primer vehículo sintió el sudor correrle por la frente. ¿Detonación de qué, capitán? Pero no hubo respuesta. A las 16:50, la montaña exhaló. Ese fue el sonido. Un exhalo profundo, como si la roca hubiera soltado el aire atrapado durante años. El tapón de rocas se hundió otro centímetro, luego otro, luego otro. La pared no estaba cayendo, estaba descendiendo como una compuerta vertical. Los drones retrocedieron lentamente, dándole espacio al movimiento. Un civil desde una casa en la loma lo vio y gritó: «¡La montaña se está abriendo!». A las 16:51, el descenso se aceleró. El polvo se arremolinó en espiral. Los matorrales junto al borde se doblaron hacia adentro. Los marinos no podían creer lo que veían. La pared de roca, esa que bloqueaba su ruta, no era natural, no era un derrumbe, no era una casualidad del terreno. Era una compuerta camuflada, construida para abrirse hacia abajo y revelar algo detrás. El capitán apretó el auricular. «Prepárense. Lo que escondan ahí atrás no está hecho para ser visto en una ruta abierta». A las 16:52, la compuerta descendió lo suficiente como para formar una abertura de 1 metro de altura, suficiente para que el aire frío del interior saliera hacia la brecha, un aire distinto, un aire metálico. El operador del tercer vehículo dio un paso atrás involuntario. «Capitán, ahí adentro hay infraestructura». Los drones bajaron un nivel más. La figura humana se inclinó hacia adelante. El capitán tragó saliva, pero mantuvo la voz firme. «Sea lo que sea, esta apertura no es para nosotros, es para lo que viene detrás». A las 16:53, la compuerta se detuvo. La abertura era ahora de 2 metros, suficiente para que algo o alguien pudiera salir. 2 segundos después, se escuchó un golpe metálico desde adentro. Fuerte, hueco, definitivo. Los operadores se quedaron paralizados. El capitán solo dijo: «Lo que sea que estaba esperando esa señal ya despertó». A las 16:54, el sonido metálico se repitió. Una sola vez, más fuerte,
más nítido, como si algo dentro de la abertura estuviera ajustando su posición antes de avanzar. El capitán se apoyó con ambas manos en el tablero. Los operadores inclinaron el cuerpo hacia adelante sin quererlo, intentando escuchar lo que el polvo no dejaba ver. La compuerta descendida expulsó otra bocanada de aire frío desde el interior. Ese aire no era de cueva ni de túnel, era aire reciclado, aire tecnificado, aire de estructura industrial. A las 16:55, el dron líder encendió su luz blanca por primera vez desde que comenzó el descenso del cerro. El haz iluminó directamente la abertura, como si estuviera marcando el punto exacto donde debía producirse el siguiente movimiento. La figura humana en la cima levantó una mano, un gesto tan simple que en cualquier otro contexto habría pasado desapercibido, pero aquí fue una orden. El dron secundario, el de luz roja, comenzó a descender en una trayectoria diagonal que hizo vibrar las ramas de los árboles a su paso. El capitán lo dijo en voz baja, casi sin aire: «Van a sincronizar, algo grande viene». A las 16:56, dentro de la abertura se escuchó un arrastre, un roce metálico contra piso metálico, regular, no acelerado, no torpe, un movimiento calculado como si un vehículo pesado estuviera avanzando lentamente hacia la salida. Los operadores intercambiaron miradas tensas. «Capitán, eso es un motor». El capitán negó. «Es demasiado limpio, demasiado lineal, eso es hidráulico». A las 16:57, el dron de luz roja realizó un giro extraño, un giro que no correspondía al viento, ni a un ajuste de balance, ni a una maniobra de vigilancia. Giró para ponerse en paralelo al dron líder, formando una línea perfecta sobre la brecha. Ese movimiento, según dijeron después analistas consultados por la cobertura, solo tenía una interpretación: sincronización táctica, inicio de despliegue. En la cima, la figura humana dio un paso atrás, no de miedo, de protocolo. A las 16:58, el interior de la compuerta expulsó una luz opaca, amarillenta, como si una lámpara industrial hubiera sido encendida dentro de un túnel largo. El polvo en el aire la reflejó, revelando por primera vez la silueta al fondo de la cavidad. Una masa oscura, compacta, con bordes rectos, con una estructura que no correspondía a ningún vehículo conocido por los marinos. El tercer operador sintió como el frío le bajaba por la espalda. «Capitán, eso es vos, eso está blindado». A las 16:59, el dron líder descendió otro metro. El viento de las hélices empujó el polvo hacia los costados, despejando por fin parte de la entrada. Y entonces se vio con claridad un vehículo táctico modificado, con placas gruesas soldadas a mano, una torreta recortada y un sistema improvisado de focos delanteros conectados con cables visibles. Un monstruo artesanal, un blindado de guerra hecho en taller clandestino. Los narcos no estaban escapando, no estaban acorralados, no estaban reaccionando, estaban desplegando infraestructura oculta. A las 17 el vehículo avanzó otro metro, su frente rozó el borde de la compuerta, el metal chilló, los drones retrocedieron apenas, dándole espacio. El capitán exhaló por primera vez desde que todo comenzó. Ahí está, el porqué del cerco, el porqué de los drones, el porqué del movimiento en los cerros. El operador del segundo vehículo completó la frase: «Ese es su refuerzo». A las 17:01, la montaña entera pareció contener el aliento. Lo que fuera a salir de esa abertura, lo que nacía de ese corredor industrial enterrado, lo que los drones estaban escoltando desde el cielo, no estaba diseñado para ser visto por nadie que no fuera parte de esa organización. A las 17:01, el sonido dentro de la abertura cambió nuevamente. Lo que antes eran roces metálicos ahora se transformó en un golpeteo rítmico, firme, constante. Ese tipo de vibración no venía del blindado artesanal, era otra cosa, otra estructura, otro mecanismo. El capitán abrió los ojos con una expresión que no le habían visto en toda la jornada. «Hay más ahí dentro».
El dron líder inclinó su luz hacia la compuerta, como si también estuviera señalando la llegada de un segundo elemento. El polvo comenzó a caer en pequeñas cascadas desde el borde superior de la caverna, como si la presión interna estuviera empujando desde atrás. A las 17:02, el blindado avanzó por completo afuera del túnel. Emergió como un bloque sólido, imponente, con placas soldadas que parecían superpuestas para resistir impactos directos. Su estructura no era de fábrica, pero sí era de guerra. El dron de luz roja se mantuvo arriba, girando de manera lenta, casi ceremoniosa. Los vecinos del valle, que observaban desde techos y lomas, describieron el momento como si estuvieran escoltando algo más grande. A las 17:03, el interior de la caverna se iluminó otra vez, esta vez con una luz más fuerte, más definida. Una luz blanca que no provenía de focos improvisados, sino de paneles internos. El operador del tercer vehículo tragó saliva. Es un taller. Están armando ahí dentro. El capitán no respondió, solo observó con las manos tensas, esperando el siguiente movimiento. A las 17:04, la montaña emitió un retumbo, no una explosión, no un disparo. Un retumbo profundo, como si maquinaria pesada hubiera sido encendida en el interior del túnel. El polvo vibró, las piedras del borde temblaron, los drones corrigieron su altitud para estabilizarse. Desde la cima del cerro, la figura humana se movió hacia la derecha, tomando una nueva posición. Eso no era casualidad, era supervisión. A las 17:05, la sombra dentro del túnel comenzó a tomar forma. Primero un borde, luego un contorno. Después, una estructura cilíndrica que se movía como si estuviera montada sobre rieles internos. El operador del segundo vehículo murmuró sin pensar: «Eso no es un vehículo, es un módulo». El capitán apretó el auricular aunque no hubiera señal. «Están desplazando un sistema completo». A las 17:06, la luz interna permitió distinguirlo. Un segundo blindado, pero de diseño completamente distinto al primero, uno más bajo, con superficie lisa, sin torreta visible, perfecto para transporte rápido o carga táctica. No era improvisado, no era artesanal, ese se veía fabricado. El dron líder descendió para ajustar su posición nuevamente, iluminando el flanco derecho de la estructura. La luz reveló algo más: marcas de pintura fresca, números incompletos, indicaciones escritas con gis. Ese módulo había sido trabajado hacía muy poco. A las 17:07, el segundo vehículo emergió por completo. El sonido del metal contra la rampa hizo eco en toda la brecha. Los habitantes en los cerros se cubrieron los oídos. El polvo se abrió como si una ola invisible barriera la entrada. La figura en la cima del cerro levantó ambos brazos. Los drones se estabilizaron en posición fija. El convoy de la marina quedó completamente inmóvil. A las 17:08 ocurrió lo que todos temían. Una tercera sombra se movió dentro del túnel, más grande, más lenta, más profunda. El operador del primer vehículo exhaló: «No puede ser. ¿Cuántos tienen ahí dentro?». El capitán respondió con la voz quebrada por la tensión: «Lo suficientes para que esta montaña no haya sido montaña durante mucho tiempo». A las 17:09, el interior del túnel volvió a iluminarse. Esta vez no era un foco, ni un panel, ni una herramienta. Era un destello pulsante, regular, intenso. Algo estaba encendiéndose. A las 17:10, la tierra vibró con un pulso grave que hizo temblar las ventanas de los vehículos de la marina. Los drones se movieron hacia los costados, formando un corredor aéreo, y el capitán, sin poder apartar la mirada del túnel, dijo la frase que quedó registrada en la transmisión: «Esto ya no es despliegue, es revelación». A las 17:10, el pulso dentro del túnel se intensificó. El destello ya no iluminaba solo el fondo de la caverna, iluminaba las paredes, el polvo suspendido, los bordes metálicos de los blindados que habían salido, y también los rostros tensos de los marinos que observaban desde sus vehículos. El aire se tornó pesado, no por calor, por vibración,
como si toda la estructura bajo la montaña hubiese cobrado vida. El dron líder ascendió 2 metros más, manteniendo su luz fija sobre la entrada. El dron de luz roja orbitó hacia el lado contrario, creando un arco perfecto, una especie de media luna luminosa sobre la pendiente. Los habitantes del valle que observaban desde lejos comenzaron a murmurar entre ellos. Nadie sabía qué era esa luz pulsante, pero todos coincidían en lo mismo. Eso no lo habían visto nunca. A las 17:11, la figura que estaba en la cima del cerro dejó su posición por primera vez desde que comenzó el cerco. Caminó hacia la derecha, luego giró, luego levantó un brazo señalando directamente al túnel. Fue entonces cuando ocurrió. El pulso dentro de la caverna dejó de vibrar para transformarse en un zumbido creciente. No era eléctrico, no era mecánico, era un sonido híbrido, profundo, que se expandía hacia afuera como una ola. El capitán lo sintió en el pecho. Ahí viene. A las 17:12, la sombra del interior comenzó a más avanzar, pero no lentamente como los otros módulos, no por rieles, sino con un movimiento directo, pesado, imponente. El polvo en la boca del túnel se elevó como si una ráfaga invisible empujara desde adentro. Las piedras vibraron, las hojas temblaron, los vecinos del valle retrocedieron instintivamente. El operador del segundo vehículo se inclinó hacia adelante, intentando ver más. ¡Es enorme! A las 17:13, el objeto cruzó finalmente el borde iluminado del túnel, una estructura de acero con forma de cabina blindada reforzada, montada sobre un chasis que parecía demasiado ancho para la brecha, placas dobles, refuerzos soldados, líneas gruesas de pintura industrial y, lo más inquietante, un sistema de antenas cortas en la parte superior, activadas, parpadeando al compás del pulso. El dron rojo descendió 1 metro. El dron líder retrocedió para darle espacio. El capitán exhaló, casi sin aire. No es un vehículo común, es un centro de mando. A las 17:14, el módulo se detuvo justo en la salida de la caverna. El pulso continuó. La tierra tembló de nuevo. Y entonces una compuerta lateral del módulo comenzó a abrirse. Primero un clic, luego un siseo, luego un giro lento del panel metálico. Los operadores contuvieron la respiración, los vecinos dejaron de hablar. Hasta los drones parecieron inmovilizarse en el aire. La compuerta terminó de abrir y una figura descendió, no corriendo, no en alerta, no escondida, sino con paso firme, como quien domina el terreno. Vestía ropa táctica oscura, casco corto y un chaleco modificado con piezas artesanales. Llevaba un dispositivo en la mano derecha, una consola improvisada llena de cables, antenas cortas y una pantalla que emitía un brillo azul tenue. El operador del primer vehículo lo dijo apenas en un murmullo. Él es quien los mueve. A las 17:15, la figura levantó la consola, presionó un comando, el pulso del módulo se detuvo. Los drones cambiaron de posición al instante y toda la montaña quedó en silencio. La figura dio un paso hacia adelante, alcanzó el borde del túnel y miró directamente hacia el convoy de la marina. El capitán sintió cómo la garganta se le cerraba. No está huyendo, nos está mostrando que este territorio lo conoce él mejor que nadie. A las 17:16, la figura hizo un gesto breve hacia los drones. Ambos se elevaron en formación paralela, extendiéndose por encima del convoy como alas metálicas. Los habitantes del valle observaron la escena con un escalofrío que nadie pudo disimular. El cerco no se estaba cerrando, el cerco ya estaba cerrado. A las 16:17, el capitán pronunció la frase que quedaría marcada en la transmisión del día. El dominio no es casualidad, es estrategia, y hoy la montaña respondió a ellos. Los drones descendieron en un ángulo idéntico, la figura regresó al interior del módulo, el pulso volvió a encenderse y el convoy comprendió que pese a haber abatido 78 integrantes horas antes, habían entrado en un terreno donde la respuesta estaba apenas comenzando. A las 17:18, la transmisión rural cortó brevemente. El polvo volvió al MAM elevarse.
El eco del cerro reverberó. La última imagen captada antes de que la señal se perdiera fue precisa. Los drones, el módulo activado, la montaña iluminada desde adentro y el convoy inmóvil ante un despliegue que nadie imaginó que existía. La cobertura cerró con una frase que sintetizó lo vivido. En Uruapan, hoy no se habló de ventaja, se habló de territorio y de quién lo domina cuando el sol empieza a caer.